Gracias por conectarse a una sesión más de IA. Ya casi acabando septiembre ya. Falta una semana y algo. Casi septiembre, casi Navidad, como leo ahí por redes sociales. Y ya estamos prontos a acabar el año. Bien, hoy día en la sesión de hoy día, como les mencioné en el chat, hemos invitado a Adriana Turriate. Adriana es docente, investigadora de la UPN, tiene también código RENACID, es también docente de UPC y ella tiene un magíster también en gerencia social, convención en programas y proyectos de desarrollo de la PUC. Y Adriana nos estuvo acompañando en el Festival de Innovación Educativa de este año, contándonos acerca del el título que ella le puso a su presentación, fue Herramientas IA para la elaboración de revisiones de alcance. Cómo ella hace todas estas revisiones por medio de la inteligencia artificial y usa ahí unas herramientas bien interesantes, que me pareció oportuno invitarla a este espacio para que nos comente y poder también nosotros hacerle preguntas, ¿no? Así que bienvenida, Adriana, y gracias por acompañarnos. Así que te damos la bienvenida a la comunidad y que nos cuentes acerca de esas herramientas que usas para las revisiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bien, entonces vamos a empezar con las herramientas que utilizamos. Llega a fallar o se pierde la imagen, por favor me avisan. Creo que en estos momentos está teniendo algunas complicaciones la cámara. A ver, permítanme. O si deseas, Adriana, también puedes apagar tu cámara y ya luego le enciendes al último para las preguntas, ¿no? Para que no te consuma de repente no te jale tanto internet. Ok, está bien. Lo que pasa es que las herramientas que vamos a utilizar, creo que ya regresó, ya está. Listo. Las herramientas que vamos a utilizar sí requieren bastante carga de internet y parece muy interesante ese tema de la relación entre el internet y el uso de las herramientas de inteligencia artificial, porque a medida que van aumentando en potencia también van empezando a tomar mayor cantidad de espacio dentro de nuestros equipos. A ver, voy a compartir entonces mi pantalla y voy a apagar en todo caso la cámara para que no haya complicaciones. Si es que hay alguna consulta, por favor, colóquenla dentro del chat. Listo. Vamos a iniciar con algo bastante práctico. Miren, voy a compartir con ustedes un prompt que es un trabajo realizado por la Biblioteca Nacional, porque la Biblioteca Nacional hacia septiembre del año 2023 empieza a masificar la idea de crear ecuaciones de búsqueda utilizando ChatGPT. Entonces, ya con la posta de la Biblioteca Nacional, nosotros tenemos una idea para poder trabajar. Esto quiere decir de que vamos a tomar el prompt que ellos han sugerido y, por ejemplo, hacer un cambio en la siguiente línea, ¿no? Dice, eres un metodólogo de investigación, que sería el rol que se le suele asignar a la inteligencia artificial. Tu tarea es proponer ecuaciones de búsqueda, que es lo que tiene que hacer el chatbot. Y la siguiente línea es el tema, sobre qué debe hacer esa búsqueda. Redacción o escritura de artículos académicos con inteligencia artificial. Esa es la línea que podemos cambiar. Entonces, esta estrategia de trabajo que se ha diseñado trata de evitar en lo máximo que aparezcan las alucinaciones y sobre todo de que haya una intervención superior al 20% por parte de las herramientas de inteligencia artificial. Porque hay que tener en cuenta de que en el mercado hay diferentes tutoriales, hay diferentes capacitaciones que tienen su motivación, ¿no? Es decir, enseñan prompting para obtener bases teóricas o enseñan prompting para extraer información para un tema específico dentro, incluso para diseñar la matriz de consistencia de una tesis, para hacer parafraseos, y bueno, tiene su razón de ser. Pero si nosotros revisamos las bases que componen ChatGPT, sabemos que no son perfectas, no están depuradas y que sufren de una gran cantidad de alucinaciones, incluso en los sistemas actuales. Entonces, tenemos una estrategia para, en lo posible, evitar caer en este tipo de resultados, ¿no? Resultados que más adelante puedan haber inducido a
digamos, una mala práctica dentro de la publicación. Por ende, para investigación somos muy cuidadosos con respecto a las herramientas de inteligencia artificial. Son un potencial muy bueno para la gestión de tiempo, para despertarla, para detonar en las ideas creativas en estos momentos donde uno se siente atascado, incluso para detectar brechas de conocimiento. Se puede hacer, pero hay que ser muy cuidadosos en su uso. Por ende, empezamos con este prompt. Este prompt se va a llevar a ChatGPT. Vamos a emplearlo por allá. Ahora sí, comparto mi pantalla para que puedan observar. Y vamos entonces a esta primera herramienta. Listo, ya tenemos aquí a ChatGPT. Voy a ingresar el prompt y espero a que me entregue las ecuaciones para hacer las búsquedas. Esta actividad se desarrolló con alumnos de la Universidad Privada del Norte en el año 2024, en el 2024-1, en el semestre 2024-1. De hecho, nosotros estamos integrando inteligencia artificial desde el año pasado, pero se hizo de manera paulatina, primero con docentes para tener el escenario controlado, luego se trasladó a los estudiantes y finalmente ahora es donde ya se cuenta con una estrategia para avanzar y acortar tiempos y gestionar datos. Entonces, una vez que tenemos nosotros la ecuación de búsqueda, habría que llevarlo hacia Scopus. Entonces, vamos a utilizar Scopus, pero desde CTI Vitae. ¿Por qué razón? Porque la diferencia entre el entorno Scopus, CTI Vitae es que no va a tener Scopus IA. Entonces, vamos a trabajar con un entorno clásico al que podría acceder un estudiante, por ejemplo. Vamos a ir a la búsqueda avanzada y aquí es donde se ingresa la ecuación. Y vamos a empezar con nuestra actividad. Hay que recordar que los chatbots empiezan a estar entre nosotros o ser usados en prácticas educativas a partir del año 2022. Entonces, a partir de esa fecha, vamos a programar el material. Luego de esto vamos a revisar, por ejemplo, que haya Open Access, porque ese es otro tema importante. Vamos con los que son Open Access y por un tema de práctica, solo de práctica, nos vamos a quedar con material elaborado en español. Listo. La cantidad de publicaciones es bastante interesante. Vamos aquí, artículo. Les comento eso porque la semana pasada hicimos este mismo ejercicio en otra capacitación y obtuvimos solo 7 resultados. 7 resultados. En estos momentos ya hay 21 resultados. Eso quiere decir que se han liberado diferentes artículos, ¿no? Hemos crecido de la semana anterior a la presente 3 veces en cuanto a número de artículos en español. Bueno, una vez más, por un tema de práctica, vamos a quedarnos, vamos a descargar esto. Veamos. A ver. ¿Por qué razón? Porque esta sería la siguiente fase, ¿no? Esta sería la siguiente fase. Estamos descargando los materiales y probablemente en el camino Scopus nos muestre que hay materiales que faltan, que no ha podido vincular. Entonces, debido a eso, no nos va a entregar. Es importante que nosotros verifiquemos que haya descargado toda la información. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros escribimos, por ejemplo, un artículo científico, la primera parte es buscar toda la bibliografía o toda la literatura vinculada a ese tema. Y una de las primeras bases que utilizamos es Scopus. Esta misma secuencia, esta misma ecuación de búsqueda se puede utilizar en Web of Science y también da resultados. De hecho, con ChatGPT 3.5, nosotros en un total de 16 proyectos obtuvimos un 50% de aciertos y un 50% de errores utilizando ChatGPT 3.5. Recientemente se ha implementado una mejora en ChatGPT. Eso se va a evaluar en 2024-2, o sea, recién se está trabajando. En Cloud tuvimos mejores respuestas utilizando las ecuaciones.
Adriana, Veamos, ahí tienes una consultita de Daniel. Ah, ya, ok, gracias. Adelante, por Dale. favor. Sí, buenos días, Diana. Sí, justo yo la semana pasada también estuve haciendo lo mismo, pero a la hora que, por ejemplo, generaba la ecuación de búsqueda y la ponía en Web of Science, dado que los campos en Web of Science son diferentes, por ejemplo, en Scopus es abstract, title y otro más, creo que son keywords, pero en Web of Science son diferentes, a la hora que ponía la ecuación de Scopus no me salía. ¿Ustedes les sale, o sea, la misma ecuación les ha dado resultados? Hay dos tipos diría yo, sí, dos tipos de errores que suelen pasar con Web of Science. El primero se origina si este botón, el que está en la parte superior de la derecha, que es la extensión para idioma, si este botón está activo y está generando traducciones en simultáneo, va a generar errores. El otro momento donde hay problemas es con el uso de las tildes o el uso de la ñ, por ejemplo, dentro de la misma ecuación de búsqueda. Sí puede haber errores en Web of Science, pero también podemos encontrar información. Por ejemplo, a ver, permítanme, voy a compartir un ejemplo que tengo de lo que pasó con Web of Science. Permítanme un segundo. Gracias. ¿La podrías pegar aquí en el chat, Adriana? De repente para nosotros ir probando. Claro, claro, un momentito, por favor. Tendría que ubicar esa parte. Justo una de las consultas que tenía era si de repente con el ChatGPT se pueden personalizar las ecuaciones de búsqueda para las diferentes bases de datos, ¿no? Por ejemplo, una para Scopus, otra para Web of Science, si es temas educativos para ERIC, si es temas vinculados a medicina para la base de datos de medicina, porque justo cuando hice la prueba, a mí sí me salían errores, en búsqueda avanzada me salían errores sobre todo en Web of Science, porque no reconocía los campos que yo le ponía en Scopus y ahí me generaba errores, ¿no? Entonces por eso empecé a poner que me generaba ecuaciones específicas para Web of Science, pero de repente algo hice mal y ahora de repente lo puedo corregir, ¿no? Claro, a ver, voy a intentar ingresar a Web of Science. Un momentito. ¿Ya? Y mientras tanto, para que practiquen con la ecuación de búsqueda que les he compartido hace un momento, voy a entregarles el material, ¿ya? La ecuación, para que puedan ustedes también ingresar a Scopus, porque UPC tiene sus accesos, entonces podrían intentar avanzar hasta que yo pueda acceder a Web of Science. A ver, permítanme un segundo. Ya, ahí está la ecuación. Ok, gracias. Ya, listo. A ver, con esta ecuación, esta misma ecuación, ¿de acuerdo? Voy a compartir pantalla.
Y vamos a Web of Science. Ahí está, es la misma ecuación. Y arrojó en total 34 resultados. Ahí me comentan si se puede ver, por favor. Sí, sí lo vemos. Sí. Genial, ya. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es que se genera ese material? Por ejemplo, aquí. Y luego busco. De esta forma. Entonces, con ello puedo encontrar ya una cantidad más de datos. Creo que el desafío entre utilizar Scopus y Web of Science radica en más cómo fusionar las bases. Porque mientras Scopus genera datos o metadatos en archivos CSV, Web of Science lo hace en XLS. Y nosotros tenemos, si es que estamos elaborando una revisión sistemática o se está haciendo una bibliometría, el desafío está en unir esas bases. Y esa unión por lo general se hace utilizando R o en todo caso utilizando Python. Ahí es donde, digamos, hay una discusión en estos momentos. Voy a dejar de compartir esta parte para que regresemos por acá a la descarga de información y voy a retirar aquellas que son revisiones sistemáticas. Voy a retirar aquellas que son revisiones sistemáticas. Incluso creo que me voy a quedar solamente con México, Perú, Chile. Ya, eso es lo que voy a hacer para disminuir un poco la cantidad de materiales. Adriana, ahí De la tienes una consultita de Livio. ya, ok, adelante. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dos comentarios. Tema de la ecuación de la búsqueda en una u otra base de datos, de hecho va a variar si es que consideramos que la ecuación contempla una serie de variables y términos de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, si empezamos a truncar los términos con un asterisco o signo de interrogación, eso va a afectar si es que lo aplicas en una u otra base de datos, ¿no? Como el caso de Scopus o Web of Science. Hay que considerar eso cuando, repito, tengas una ecuación bastante extensa, ¿no? El segundo comentario que quería hacer era eh, en la ecuación de la búsqueda o en la recuperación de información, es importante también que, si bien es cierto, en el ejemplo que se ha mostrado, es una palabra, sería importante también que se pueda hacer mención o la sugerencia, en todo caso, que también puedan incorporar los términos de los tesauros, ¿sí? Lo que se ha visto en la literatura es que hay una mayor efectividad cuando se utilizan los términos de un tesauros versus la palabra o el keyword, digamos, ¿no? Sería de repente una sugerencia para que lo prueben, ¿no? Gracias. Gracias, profesor. Sí, sí, pueden tomar las sugerencias del docente y de hecho todos aquí tenemos experiencias con el uso de las ecuaciones de búsqueda. Pero en este caso, la estrategia puntual es la de aplicar la herramienta ChatGPT. La que estamos explorando es la secuencia. Entonces, ChatGPT tiene un margen de error. Y como tal, nosotros, quienes lideramos los procesos de investigación, debemos ser cuidadosos con los usos que se le entrega. Podemos recomendarle al estudiante que haga las ecuaciones con tesauros, podemos hacer que ChatGPT involucre palabras de un tesauros, es decir, podemos nosotros moldear la ecuación según nuestros intereses. ¿Por qué? Porque hay una pregunta de investigación que tenemos que responder. Entonces, por el momento, para la práctica, por ejemplo, esta sería la ruta. Ustedes pueden hacer, a partir de, digamos, de la práctica, pueden generar diversas opciones para hacer mucho más precisa su trabajo de investigación. Bien, entonces voy a continuar con las herramientas, ¿ya? Voy a continuar con las herramientas y tenemos entonces ahora 7 textos. ¿Qué es lo que voy a hacer yo con estos materiales? Anteriormente quise descargar 21 y por aquí realmente yo dudo que tenga 21, por ejemplo. Yo dudo bastante de que tenga 21.
Eso sucede porque en ciertas oportunidades Scopus, a pesar de que hace todo lo posible para traer el material, se desvincula. Quiere decir que no puede acceder al repositorio donde está almacenado ese PDF y no lo puede descargar. Ahí se pierden datos. Pero esas incertidumbres de qué pasa con el archivo o por qué razón Scopus no lo puede leer, tienen que ver con la gestión editorial. Entonces, hay ciertas diferencias entre la cantidad de metadatos, la eficiencia del repositorio, el código con el que se enlaza la publicación, que van a generar a su vez, así como se ve en Scopus ciertas limitaciones, también van a generar incompatibilidades con el uso de la inteligencia artificial. A mayor cantidad de metadatos, a mayor capacidad del repositorio, a mayor cantidad de formatos para que uno pueda acceder a un texto, mayor posibilidad de que la inteligencia artificial pueda trabajar con él. Entonces, aquí tengo mis documentos, los que he podido descargar de Scopus. Voy a crear rápidamente una pequeña carpeta. Voy a crear una carpeta para llamarle prueba. Y me llamó mucho la atención lo que mencionó el profesor. Incluso creo que desde ese punto se podría generar una investigación, ¿no? Es decir, comparar cuál es la efectividad utilizando estas palabras de los tesauros y haciendo la creación o creando la ecuación de forma manual o con los operadores booleanos programando directamente en el Scopus versus las combinaciones que puede realizar ChatGPT. Se ve interesante ese tema. Entonces, por aquí ya tengo mis documentos. De hecho, yo diría que tengo demasiados para hacer esta pequeña prueba, así que voy a descargar estos de acá una vez más. ¿Por qué razón? Porque ahora los voy a llevar a Notebook. Notebook es el entorno cerrado en el cual trabajamos el análisis de datos. ¿Por qué menciono que es un entorno cerrado? Lo que pasa es que hemos estado trabajando, se ha estado trabajando llevando el archivo a ChatPDF. En ChatPDF se le pedía que hicieran resúmenes o que extrajera información puntual a base de preguntas. Hay papers publicados acerca del uso de ChatPDF como extractor de datos. El problema en sí es que ChatPDF es una herramienta, versión gratuita y versión de pago. ChatPDF además tiene una posibilidad limitada para hacerle consultas. Y el otro punto es que ChatPDF está lleno de publicidad. Así que muy amigable no es. La diferencia con Notebook es un entorno nuevo. De hecho, incluso puede generar podcast, pero esa parte todavía no la hemos experimentado, solamente estamos en este momento. Y nosotros subimos aquí la información. Los textos que ustedes ven aquí en la columna de la izquierda son materiales que hemos ingresado a Notebook, como si se tratara de un Google Drive. Y una vez que le ingresamos esos materiales, se convierten en la base de datos. No ingresa más información, solamente lo que tengo aquí. Y yo puedo seleccionar cuántos materiales necesito para que ella extraiga la información. Entonces, por ejemplo, voy a marcarlos a todos y le voy a preguntar lo siguiente, ¿no? Ahora sí ya hay 7. Ya, listo. Voy a hacer la siguiente pregunta, ¿no? Simplemente le voy a decir, define inteligencia artificial. No necesito elaborar un prompt aquí, solamente un enunciado, una pregunta, y ya tenemos la definición. Ahora, en este chat es importante tener en cuenta lo siguiente. Notebook LM trabaja sobre el sistema de Gemini. Por ello, como todavía es experimental, hay que tener en cuenta la cantidad de papers que puede almacenar. Usted no puede superar los 50 textos y no le puede ingresar tampoco tesis, no le puede ingresar libros voluminosos porque el sistema no va a responder con eficiencia. Hay que tener en cuenta ello. ¿Se pueden hacer pruebas? Claro que sí. Pero Notebook, al momento de haber experimentado con ella, solo ha tolerado
50 PDFs de artículos descargados de Scopus. Esa ha sido la experimentación que hemos hecho. Después de ello, ¿puede demorar para gestionar la información? No, le toma solamente segundos, incluso ya digamos que 3 a 5 minutos como máximo, lo cual representa una ventaja frente a SciSpace. Porque SciSpace para analizar 110 a 130 documentos puede incluso demorar hasta 24 horas. Y eso es algo que yo también reporté en algún momento a los operadores a través de su chat de asistencia, porque teníamos que hacer una experimentación con ella y cuando subieron más de 100 textos, la plataforma empezó a arrojar datos similares y empezó a generar, pues, se quedaba congelada la pantalla, entonces ya no podíamos avanzar. Y sí, tuvimos que esperar un día completo para que terminara de procesar los extractos de información de esos 100 y pico textos. Ahora, en el caso de Notebook LM, el problema de ser experimental es que la información se va a perder. La única manera de retener la información es que se le ponga guardar la nota. Entonces, al guardar la nota, ya podemos recuperar el texto. Caso contrario, si yo he tenido una conversación prolífica sacando y extrayendo datos y no he guardado el material y cierro la plataforma, pues al día siguiente todo lo que haya conversado desaparece. Entonces, eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Ya, por ejemplo, yo ahora que no he cerrado la plataforma, puedo seguir escribiendo ya. Define inteligencia artificial, define sesgo sobre el uso de inteligencia artificial. También le puedo pedir que escriba inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Lo que ocurre es que nosotros para hacer el trabajo lo que hacemos es preparar un esquema. Nosotros trabajamos sobre esquemas. Y luego traemos la información que arroja Notebook con todo y sus citas. Es decir, nosotros debemos ser cuidadosos con que no se pierda la información. Y este es un error que solía pasar con Chat PDF. Chat PDF hace resúmenes y en el proceso elimina las citas. Entonces, ese es un problema que más adelante se podría complicar cuando ya Turnitin tenga toda la potencia para analizar también información generada por inteligencia artificial. Entonces, para evitar ello, lo que hacemos es usar esta plataforma, ya que esta plataforma nos indica a través de los números que ustedes pueden ver aquí, podemos encontrar exactamente en qué parte es donde está la información que ha extraído y por lo general el proceso de extracción es literal. Al ser literal, nosotros llevamos el extracto y luego empezamos a parafrasear. Esa es nuestra tarea, siempre cuidando de no perder, a quién le pertenece originalmente ese fragmento. Una vez que nosotros ya tenemos la información, por ejemplo, como acá, que se trajo este pequeño elemento que corresponde a un texto de Turing de 1950, trajimos otro material también que era una cita de cita, se le entrega al estudiante la opción de buscar la fuente original o elaborar cita de cita. Para que el estudiante pueda hacer el rastreo de la información, si es que opta por por ubicar la fuente original, se le sugieren los siguientes elementos. En primer lugar, se le sugiere Research Rabbit, que seguramente ustedes ya la han utilizado o ya la han visto dentro de sus capacitaciones. Con esto rastreamos a los autores, de preferencia autores clásicos, porque Research Rabbit tiene algunas complicaciones con los autores cuando son demasiado recientes, como en este caso, que es del año 2023. Y no encuentra todavía material vinculado, a pesar de que si yo busco este mismo paper, por ejemplo, en Semantic Scholar, voy a encontrar mayor cantidad de información. La diferencia es que Research Rabbit, es un poquito más cuidadoso en el tema de los metadatos. Entonces, no va a vincular con facilidad a los autores, pero
si nosotros observamos la misma búsqueda en otros espacios como Leadmaps, por ejemplo, o buscamos a los autores utilizando Connected Papers, vamos a encontrar mayor cantidad de información. Entonces, ¿eso generaría una desventaja entre ResearchRabbit y las demás? No del todo. Lo que pasa es que ResearchRabbit es un entorno gratuito y en el caso de las otras son entornos de pago. Hay que tener en cuenta también, y este es un descubrimiento que hicimos en una de las capacitaciones, porque tiene que ver mucho con los metadatos, que hay momentos en los cuales la inteligencia artificial va a tomar uno de los apellidos del autor, porque el autor no es Torres. El autor de este documento, por ejemplo, es Galén Torres. Y así es como figura, es Galén-Torres. Pero para Leadmaps es Torres. Y al ser Torres, puede vincular información con otros autores que tengan una temática similar, es decir, otro Torres que ha publicado también en educación y usos de inteligencia artificial y puede aparecer dentro de su gráfico. Por eso, a pesar de ser una opción muy interesante y de mayor accesibilidad frente a VozBeaver, porque lo ideal sería que estos cruces de metadatos los hiciéramos con VozBeaver, es importante señalarle, ¿no? Tanto a los alumnos como a los investigadores que revisen bien si en algún momento se crea el gráfico y se está utilizando a una persona con un nombre similar. Me preguntaron también si esto se podía editar. Algunos me decían si se podía editar. Bueno, las versiones pagadas son limitadas. Entonces, hay algunas complicaciones para poder hacer esas ediciones. Pero sí despiertan otro tipo de, digamos, de intereses, como por ejemplo, ¿qué pasa con los metadatos, ¿no? Si ustedes observan aquí, dice Torres 2023 y hace referencia también al mismo autor, Galén Torres. Pero vincula este trabajo con el de Hernández et al. De 2024. Y cuando se hace la revisión, pues sí, Hernández cita a un Torres, pero no es el Torres de acá. Así que eso también es otro punto importante que uno debe revisar. Son muy activos Connected Papers, Leadmaps y otras herramientas más para generar redes, mapas de redes, pero el problema está en los metadatos. Pueden mezclar. Entonces, siempre la recomendación, creo que ya lo decimos cada vez que hablamos sobre inteligencia artificial, verificar la información al máximo. Después de eso, para un tema, por ejemplo, de gestión de referencias, que a veces los alumnos no tienen tanta facilidad para usar el Mendeley o la capacidad en la computadora para que Mendeley trabaje con rapidez y no se adaptan tampoco a redactar con Zotero, hay otras opciones, perdón, hay otras opciones como BibGuru o en todo caso la extensión Bib del mismo Google Chrome que permiten generar las referencias. Y lo positivo de estos espacios es que uno puede editarlos. Entonces, si por ejemplo estuviéramos buscando este texto de aquí, podríamos entregarle el DOI. Vamos a hacer la práctica, a ver, con este de acá. Le entregamos el... Sí, vamos a cerrar esto un ratito. Ya está. Ya. Vamos por acá, más. Ya, ahí está. Y vamos buscando. Entonces, si por ejemplo la persona, porque esto también tiene otra vez que ver con los metadatos, ¿no? Los metadatos que se extraen de los repositorios donde están las revistas, o los artículos, mejor dicho. Si es que en algún momento viéramos un elemento que falta, se puede editar y usted lo completa. Ahora, ¿por qué menciono eso de los elementos que faltan? Lo que ocurre es que si alguna vez han utilizado SciSpace, se deben haber dado cuenta que por lo general los artículos que llegan de la India o llegan de China llegan con metadatos incompletos. Y en SciSpace no es tan fácil hacer la edición de los metadatos, salvo que antes se haya vinculado la base con Zotero y ahí es donde se puede hacer ediciones. Pero de lo contrario tendríamos complicaciones. Entonces hay otras herramientas que nos pueden ayudar a completar los datos que faltan para que así la bibliografía quede lo mejor posible. Bien, no sé si hasta aquí a lo mejor tengan ustedes alguna otra consulta sobre el uso de estas herramientas. Como ustedes verán, son herramientas puntuales. No utilizamos prompting, no generamos bases teóricas o estados del arte o párrafos directamente con ChatGPT o con Claude.
Evitamos ello porque a medida que va pasando el tiempo, y este artículo, por ejemplo, lo encontré hace poco, hay algunos cuestionamientos, ¿no? En el monitoreo. Un docente de tesis podría tener 15 estudiantes o bien podría tener 20. Es a veces un poquito también complicado cuando los estudiantes pues comienzan, se acostumbran a usar ChatGPT y de pronto no se han dado cuenta, pero la vista puede engañarlos. La vista puede engañarlos, no se dan cuenta y terminan colocando un elemento particular, ¿no? Hasta la última actualización de conocimientos. Y eso no solamente pasa con estudiantes, lo compartí también en la conferencia que tuvimos en el Festival de Innovación Educativa. Le ha pasado a investigadores que han llegado a publicar en Elsevier, donde tienen esa frase, hasta mi última actualización, estos son los datos. Entonces, en cuanto a investigación, nosotros lo que hacemos es manejar un ciclo. Primero experimentan los docentes, luego se traslada al estudiante de manera puntual. Y bueno, esa es la experiencia y las herramientas que estamos utilizando por el momento. De hecho, hay más herramientas que están en este momento en experimentación, como Napkin, por ejemplo, que es la creadora de gráficos, pero todavía no se ha entregado a los estudiantes, solamente está entre los docentes. Dejo de compartir aquí y por ahí puede que haya Adriana, ¿y puedes compartirnos los enlaces aquí en el chat de, por ejemplo, de este último documento de Harvard que nos compartiste y algunas de las herramientas que mencionaste? Y ahí Daniel tiene una pregunta. Ok, a ver, permítame, voy a compartir. Entonces, primero vamos con los enlaces, ¿de acuerdo? Y ahí pasamos a la consulta. Listo, entonces aquí cerramos por acá. Ya está. Entonces, creo que Research Rabbit sí la deben haber empleado en algún momento. Por si acaso ahí comparto el enlace. Sobre Leadmaps también es conocida. Luego tenemos BitGuru, ¿no? BitGuru, que es la que genera las referencias. Luego tenemos claro, lo que ustedes me comentaron sobre el paper, ¿no? Donde han rastreado utilizando, bueno, en estos momentos la mayoría de nosotros hace una gran labor para comprender las inteligencias artificiales, ¿no? Pero los programadores están tratando de encontrar cada vez más qué errores se presentan y utilizan por lo general códigos que se pueden encontrar en GitHub y con esas bibliotecas rastrean. Entonces se genera las dos frases más populares que que suele generar ChatGPT y con ello han rastreado en diferentes artículos y eso es lo que ellos han publicado. Sí, ahora sí. ¿Cuál es la consulta? Sí, era sobre todo una curiosidad. La primera era, por ejemplo, en el caso de utilizar Leadmaps o Connected Papers o Research Rabbit, que de hecho los he probado, quería saber si tú podías setear para que, por ejemplo, a la hora que te arroje los resultados de artículos relacionados sean de repente de revistas de alto impacto y no de repente que sean autores que han aparecido, pero en revistas de repente de un cuartil 4 o 3. Hay posibilidad, por ejemplo, en Consensus, tú pones una pregunta y le puedes decir, quiero que las revistas que utilices como base de datos sean de cuartil 1, 2, 3, y le puedes poner como un setting para que te busque solamente en esas revistas. En el caso de estas tres, hay esa posibilidad de ponerles algún tipo de parámetro para que a la hora que mapee al autor, mapee los artículos que ha publicado solamente en revistas de alto impacto. Bien, eso sí es un poco complicado porque como ya son, yo diría que va a depender mucho de la intención del investigador. Voy a compartir acá. Lo que pasa es que a veces hay literatura que es buena, pero no está en una revista indexada, en Scopus o en Web of Science. Entonces, dependiendo de eso, puede que el investigador quiera hacer una revisión completa de lo que existe sobre el tema. Entonces, bajo ese criterio, las herramientas lo van a impulsar. Más allá,
Podría trabajarse con Zotero, se podría integrar Zotero, es decir, usted generaría la base de datos, la ingresaría a Zotero, ya teniendo conocimiento de que son las cuartil 1 o cuartil 2, y a partir de ese extracto de Zotero podría generar los gráficos. Entonces, pero teniendo en cuenta la vinculación con Zotero. El otro Ok. punto, en el caso de Connected Paper, sí tiene filtros, pero no son los que, por ejemplo, mostraría consensos. Ahora, con respecto a si se puede o no se puede vincular con Zotero, la versión gratuita no me lo permite. Entonces, ahí sí necesitaría yo ver si la versión pagada lo admite, o si la versión pagada me permite, por ejemplo, extraer un archivo RIS o un archivo BibTeX. Y debido a que las experimentaciones que nosotros hacemos son con las versiones gratuitas, entonces solo utilizamos aquellas que nos permitan hacer esa gestión. Más no. Y la otra opción que estamos tomando cuando ya queremos, digamos, un gráfico específico es usar VozBeaver, porque ahí sí podemos nosotros controlar los datos. Usualmente, si es que un alumno no tiene la intención de hacer una revisión extensa de lo que se dice sobre un tema, sí se le puede sugerir usar ResearchRabbit, Connected Papers y LeadMaps. Si no, ¿en qué casos nosotros usamos estas herramientas? Bien, por lo general lo hacemos para robustecer el marco teórico. ¿A qué me refiero? Para rastrear a los autores, tanto a los originales como a los actuales. Entonces, si por ejemplo Galén Torres es del año 2023, a Galén ya lo han citado. No necesariamente en artículos indexados, pero sí lo han citado. Entonces, nosotros hacemos la búsqueda con estos motores y vemos quiénes en 2024 concuerdan con el pensamiento de este equipo. Para eso es que utilizamos estas redes. No Excelente, necesariamente para generar gráficos. perfecto, excelente. Sí, justo porque también una de las dudas que yo tenía era de repente si aparecía literatura gris en estos herramientas, y entonces ahí cómo la incorporas a tu revisión sistemática, ¿no? Entonces de repente para un marco teórico sí se presta mucho mejor, ¿no? Sí, y también, bueno, se indica de que si es que hubiera algún dato en particular, se debe revisar, ¿no? Se debe revisar de que la persona tenga trayectoria, porque a veces los metadatos, que ya ese es otro tema y eso es bueno conversarlo con las personas que están a cargo, digamos, de la gestión editorial de las revistas. Lo que yo pude percibir en un congreso donde se presentaron varias vicisitudes e incertidumbres sobre el uso de la IA y la gestión editorial, fue precisamente ello, que en el proceso se pierden metadatos, que la IA es capaz de compatibilizar con aquellos repositorios donde hay mayor cantidad de formatos. Por ejemplo, si uno revisa Semantic Scholar y hace una búsqueda de una revista Open Access tradicional, digamos, una que esté en cuartil 4 o cuartil 3 versus MDPI, y sabemos que MDPI tiene sus pros y sus contras y sus polémicas, pero si uno revisa Semantic Scholar y lo vincula con MDPI, se abre incluso un visor en Semantic Scholar, donde uno puede citar, hacer marcas, detalles que no se pueden hacer con otras revistas, por ejemplo. Entonces, se abre la discusión si hay algún tipo de preferencia de la inteligencia artificial sobre la cantidad de metadatos. Hace poco estuvimos viendo ese tema. Tendríamos que replicar esa búsqueda en MDPI para que ustedes vean el Semantic View, que es la plataforma de Semantic Scholar donde se pueden hacer las marcas, donde se puede buscar la referencia o elaborar la referencia bibliográfica en la misma plataforma, ¿no? Pero lo hace básicamente con revistas MDPI. Y una última duda, ¿han hecho de repente algunos experimentos, pruebas con Public or Perish, con esta plataforma Public or Perish? No hemos hecho. Public and Perish, ¿se refiere a la Ajá. aplicación? Ajá, exacto, exacto. Ya. No la hemos utilizado por el momento. Lo que pasa es que esa herramienta, si bien es cierto, es interesante, requiere que la instalen en las computadoras. Entonces, no todos los sistemas operativos, y eso es importante mencionarlo porque uno de los desafíos que nosotros encontramos al momento de experimentar fue que muchos estudiantes pueden no dominar Excel. Entonces,
si un estudiante de por sí ya se complica con Office, pues pedirle que haga operaciones mucho más complejas genera otro tipo de dudas, como por ejemplo conocer su sistema operativo, conocer la capacidad y la memoria de su equipo, detalles que muchas veces no manejan. Entonces nosotros hemos ido poco a poco y no hemos utilizado esa herramienta porque requiere varios pasos para su instalación y hemos ido directamente a trabajar con archivos BibTeX y RIS. Es decir, de la búsqueda en Scopus descargamos los metadatos y los metadatos se van a VozBeaver, se van a Bibliometrics o en todo caso los podemos llevar a Zotero para que se vincule con SciSpace. Esas son las rutas que seguimos. Perfecto, excelente, excelente. Muchísimas gracias. Ok, gracias. No sé si habrá a lo mejor alguna consulta adicional. Ahí Livia estaba comentando. Livia, no sé si quieres comentar, agregar lo que decía Adriana. Sí, un comentario nada más que para el tema de Zotero hay algunos plugins que son interesantes para conectarlos con alguna de las bases de datos que han mencionado, ¿no? Es más, yo particularmente usaba hasta hace no mucho Mendeley, pero ahora me he puesto la camiseta de Zotero porque veo que ha desarrollado últimamente integraciones, plugins para trabajar con base de datos, ¿no? De IA. Y la última versión de Zotero está muy buena, así que los invito a que puedan revisar ese gestor, ¿no? Eso era todo. Y bueno, ahí les pasé también un artículo, bueno, hay muchos, pero un ejemplo de un artículo donde hablan de la efectividad de las búsquedas con tesauros, ¿no? Versus palabras claves, básicamente. Hay bastante literatura sobre eso. Muchas gracias, Livio. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Ya estamos al borde del tiempo. Excelente, Adriana. Muchas gracias por compartir todo esto y tomando todos apuntes lo que estamos haciendo por ahí, alguna investigación. Nos traes un montón de herramientas que nos va a ayudar. Así que muchísimas gracias. Igual esto se queda grabado, ya saben que lo podemos volver a repetir. Y Adriana es parte de la comunidad. Cualquier cosa ahí, Adriana, te buscamos. Así que muchísimas gracias por todo esto y cuando quieras seguir contándonos de nuevas herramientas, acá estamos con las puertas abiertas. Muchas Muchas gracias. gracias.